Hola para todos. Hablaré sobre la problemática que hay en Grecia, Suiza y Holanda sobre el desempleo. Pero hablaré sobre cómo empezó todo. Haré un pequeño análisis de cada país. Empezaré con Grecia. Grecia identificó la problemática del desempleo en el 2008 debido a la crisis financiera global. La economía griega se vio demasiado afectada por la caída de la demanda externa, la disminución de la inversión y la falta de competitividad. La tasa de desempleo en Grecia alcanzó un máximo del 27,5 en el 2013. En Suiza, aunque en Suiza no es miembro de una Unión Europea, su economía se vio afectada por la crisis financiera global. Sin embargo, la tasa del desempleo en Suiza se mantuvo relativamente baja, alcanzando un máximo del 4,4% en el 2009. La economía suiza se benefició de su estabilidad política y financiera, así como de su sector bancario fuerte. En Holanda, la tasa de desempleo se mantuvo relativamente baja durante la crisis financiera global, alcanzando un máximo del 7,8% en el 2013. Sin embargo, la economía holandesa se vio afectada por la crisis del euro y la disminución de la demanda externa. El gobierno holandés implementó medidas para estimular la economía y reducir el desempleo. La crisis del desempleo en Grecia, Suiza y Holanda tuvo causas y antecedentes diferentes en cada país. Mientras que en Grecia se vio severamente afectada por la crisis financiera global, Suiza se benefició de su estabilidad política y financiera y Holanda implementó medidas para estimular la economía y reducir el desempleo. A continuación les mostraré un cuadro comparativo donde nos podemos dar cuenta el año, la tasa de desempleo y las causas. En Grecia en el 2008 tuvieron una tasa de desempleo del 7,7% por crisis financiera global, deuda política alta y falta de competitividad. En el 2013 tuvieron una tasa de desempleo del 27,5%. Fue crisis financiera, recortes en el gasto, aumento en la deuda pública. En Suiza, en el 2008 tuvieron una tasa de desempleo del 3,4%, crisis financiera global, pero con un impacto menor debido a la estabilidad política y financiera. En el 2009 tuvieron una tasa de desempleo del 4,4%, aumentó el desempleo debido a la crisis financiera global, pero con impacto menor que en otros países. En Holanda, en el 2008 tuvieron una tasa de desempleo del 4,5%, crisis financiera global, disminución de la deuda externa. Y en el 2013 tuvieron una tasa de desempleo del 7,8%, crisis financiera, recortes en el gasto público y aumento de la deuda pública. Las tasas de desempleo se refieren a las tasas de desempleo promedio anual. Las causas del desempleo se refieren a los factores que contribuyeron al aumento del desempleo en cada país. Los datos se basan en información disponible hasta el 2022. Es importante destacar que cada país tiene sus propias características económicas, políticas y sociales que influyen en las tasas de desempleo. Este cuadro comparativo es solo un resumen de los datos y de un análisis exhaustivo. Bueno, aquí presentaré algunas razones que contribuyeron al desempleo en estos tres países. En Grecia, la crisis financiera global del 2008 y la deuda pública alta fueron factores claves en el aumento del desempleo en Grecia. La falta de competitividad y la dependencia de la economía griega en la Unión Europea también contribuyeron al problema. Suiza, aunque no es miembro de la Unión Europea como lo mencionamos antes, su economía se vio afectada por la crisis financiera global. La automatización y el avance tecnológico también han tenido un impacto en el mercado laboral suizo, especialmente en los sectores como la manufactura y los servicios. En Holanda, la crisis financiera global y la recesión económica también afectaron a Holanda. La falta de inversión en sectores emergentes y la dependencia de la economía holandesa de la Unión Europea también contribuyeron al aumento del desempleo. Es importante destacar que el desempleo es un problema complejo que se requiere soluciones integrales y coordinadas entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.
Bueno, en esta parte hablaré solo de las consecuencias que se tuvieron en estos tres países sobre el desempleo. En Grecia se obtuvo la pobreza y la desigualdad. Esto fue un aumento significativo. También hubo una crisis humanitaria donde las personas ya no podían acceder a los servicios básicos como la salud, la educación. Hubo la inmigración, que muchas personas tuvieron que irse del país para buscar una mejor oportunidad, buscar un mejor empleo. También pues en el país se perdió mucho talento y muchas habilidades, pues, ya que las personas se tenían que ir. Y la crisis económica, con una disminución significativa del PIB y un aumento en la deuda pública. En Suiza la pobreza aumentó mucho la pobreza, aunque Suiza no fue tan afectada por la crisis del desempleo como en otros países, pero sí experimentó un aumento bastante alto sobre la pobreza y la desigualdad también. También tuvieron el cambio en la estructura laboral. La crisis del desempleo llevó a un cambio en la estructura laboral en Suiza, con un aumento de la automatización y la robotización en algunos sectores. Aumentó la competencia. La crisis del desempleo llevó a un aumento de competencia en el mercado laboral suizo, lo que hizo que fuera más difícil para los trabajadores encontrar empleo. También tuvieron un impacto en la economía, con una disminución del crecimiento económico y un aumento en la deuda pública. En Holanda aumentó la pobreza también, llevó a un aumento de pobreza y a la desigualdad. Creo que en estos tres países pues el factor que más contribuyó fue la pobreza y la desigualdad, en esto y en otros países también, como lo podemos ver. Cambió la estructura laboral, también aumentó la competencia y impactó la economía. Bueno, es importante destacar que cada país tiene sus propias características económicas, políticas y sociales que influyen en la forma en la que se desarrollan las crisis del desempleo. En esta diapositiva vamos a hacer la comparación del pasado presente de Grecia, Suiza y Holanda. Para hacer el análisis corto del pasado, Grecia tenía problemas económicos antes de la crisis, pero el desempleo era bajo. Después de que en el presente ha experimentado una transformación drástica de una tasa de desempleo antes de la crisis de 2008, disfrutaba de una situación relativamente estable, pero la crisis la llevó a una profunda recesión y aumento exponencial del desempleo. Aunque ha habido mejoras, la tasa sigue siendo alta y el desempleo juvenil es un problema persistente. Ahora vamos a hacer un análisis del pasado de Suiza. Suiza casi nunca tenía desempleo, su economía es muy buena y su mercado laboral es flexible, lo que ayuda a mantener los empleos. En el presente ha mantenido históricamente una tasa de desempleo muy baja y estable. Su economía es sólida y su mercado laboral es flexible, que le ha permitido resistir bien las crisis globales. Ahora vamos a hablar de Holanda. Holanda, a pesar de la crisis, mantuvo bajas las tasas en el pasado. Ahora en el presente también ha tenido una tasa de desempleo baja, pero se vio afectada por la crisis de 2008, aunque en menor medida de que Grecia. Se ha recuperado más bien y ha mantenido niveles de desempleo moderados. Estadísticas. En esta diapositiva podemos evidenciar una tabla donde presenta las características de cada tres países en misión, donde podemos ver la tasa de desempleo, el desempleo juvenil, el mercado laboral, el sector clave,
política de empleo. Entonces, por ejemplo, en Grecia tenemos una tasa de desempleo elevada. En Suiza tenemos una tasa de desempleo baja. Y en Holanda tenemos una tasa de desempleo moderada. Y asimismo lo podemos evidenciar con el desempleo juvenil. Grecia, el desempleo juvenil ha sido alto, en Suiza ha sido bajo y en Holanda ha sido moderado. El mercado laboral en Grecia ha sido rígido, en Suiza ha sido flexible y en Holanda flexible. En el sector clave, en Grecia, la construcción y servicios públicos. En Suiza, servicios financieros y turismo. Y en Holanda, en servicios. En la política de empleo de Grecia, la austeridad, reformas estructurales. En Suiza, formación profesional, reconservación laboral. Y en Holanda, educación, capacitación. Variables específicas de cada país. Grecia, la deuda pública, las reformas estructurales incompletas, la corrupción, la emigración de jóvenes son factores específicos que han agravado el problema del desempleo. En Suiza, la estabilidad política, la moneda fuerte, el sector financiero y alta productividad son factores que han contribuido a mantener bajas las tasas de desempleo. En Holanda, la flexibilidad del mercado laboral, la inversión en educación y formación y un sector de servicio dinámico han sido claves para mantener una tasa de desempleo moderada. Ok, Camilo, muchísimas gracias por la información que nos acabas de brindar. Nos quedó supremamente claro todas estas comparaciones que hicimos en el modelo presente del desempleo en las tres naciones. Entonces, por otro lado, ya para dar proyecciones futuras del desempleo es necesario considerar una variedad de factores, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cuáles serían estas variaciones? Serían el crecimiento económico por cada uno de los países, los cambios demográficos que está viviendo cada uno de ellos, la investigación tecnológica, ¿sí? Y las políticas gubernamentales que cada una tiene en estos momentos en desarrollo. En el caso de Grecia, pues los desafíos son mucho más elevados, ¿sí? Y pues ellos se están presentando en estos momentos unos problemas y unos desafíos mayores, por lo que ellos están pasando por una crisis. Uno de los desafíos de ellos es que la deuda pública elevada, las reformas estructurales pendientes y la incertidumbre política sigue siendo desafíos importantes. Las proyecciones que en estos momentos Grecia tiene es que se espera que el desempleo siga disminuyendo gradualmente, ¿sí? Puede dar un ritmo, pero es un ritmo más lento, ¿sí? Que en otros países de la zona euro. La recuperación económica será clave para generar empleo, pero la informalidad laboral y el desempleo de la larga duración podrían persistir. Grecia cuenta con unas características bastante arraigadas como el desempleo juvenil elevado. Ese es una de las problemáticas o de los problemas más acuciantes en el desempleo, que supera ampliamente toda la media de la Unión Europea. Está el sector público, que el sector público sigue siendo un importante empleador, pero las reformas y las medidas de austeridad han reducido el número de puestos de trabajo en este sector. La informalidad laboral, que obviamente por su economía y por su estado de emergencia en estos momentos, sigue siendo significativa, lo que dificulta la medición precisa del desempleo y limita las oportunidades de protección social. Caso contrario es Suiza. Suiza es una de los países con una estabilidad en estos momentos superior a cualquiera de los países euro, ¿sí? Ellos cuentan con una tasa de desempleo que más adelante miraremos, mucho más baja, ¿sí? Y es que la estabilidad, Suiza ha demostrado una gran estabilidad económica y un mercado laboral flexible. Las proyecciones que tiene es que se espera que el desempleo se mantenga baja gracias a un entorno económico favorable y a un mercado laboral bien regulado, pero sin embargo la automatización y la digitalización podrían generar nuevos desafíos en el futuro. Las características en estos momentos de Suiza es que tiene, vuelvo y le repito, que una baja tasa de desempleo, que una de las tasas de desempleo más bajas de la Unión Europea,
¿sí? Entonces es una estabilidad muy buena. Tiene un mercado laboral flexible, el mercado laboral suizo es conocido por su flexibilidad, lo que facilita la adaptación a los cambios económicos y tiene una alta productividad. Entonces, la alta productividad de Suiza da a la economía y contribuye a la creación de empleos de calidad. Entonces, más estables, más remunerados, con otras gabelas que tiene en estos momentos Suiza. En Holanda, digamos que Holanda no es ni como Suiza ni como Grecia. Digamos que Holanda pues está en una parte media, ¿sí? Holanda tiene una resiliencia, ha demostrado una gran resiliencia frente a la crisis económica, o sea, se ha soportado. Tiene una proyección que se espera que el desempleo se mantenga bajo, pero podrían seguir presiones del alza debido al envejecimiento de la población y los cambios de la estructura industrial, lo que decíamos al principio, en sus cambios demográficos. Holanda, pues en estos momentos tiene una tasa de natalidad un poco baja, entonces ellos tienen que hacer en estos momentos sus análisis porque pues están envejeciendo. ¿Cuáles son las características de bienestar social sólido? Entonces, es el sistema de bienestar social holandés proporciona una red de seguridad social que amortigua los efectos del desempleo, tiene una fuerte orientación hacia el mercado laboral, es decir, que le invierten al mercado laboral. El gobierno holandés ha implementado diversas políticas para fomentar la participación en el mercado laboral, ¿sí? Y el sector servicios, que el sector servicios es el principal motor de la economía holandesa y pues genera una gran parte del empleo. En estos momentos aquí vemos un cuadro comparativo, que era lo que les estaba diciendo ahorita al principio, que yo les iba a mostrar un cuadro comparativo. Acá tenemos el indicador y tenemos los tres países. Entonces, la tasa de desempleo promedio entre el 2010 y el 2020. Entonces, en Grecia la tenemos muy alta. Es uno de los, pues desafortunadamente, con una gran crisis económica, Grecia. Tenemos a Suiza, que la tiene en un estado bajo. Y tenemos a Holanda, pues que está en una parte moderada, que era lo que yo les decía. Está el extremo, que es Grecia, con un alto desempleo, y está en estos momentos Suiza, que es con la tasa más baja. Tenemos otro indicador de desempleo, que es el sector principal, el sector servicios, o sector principal es un indicador. Entonces en Grecia tenemos el sector servicios, en Suiza tenemos servicios financieros y manufactureros, y en Holanda tenemos los servicios de logística y alta tecnología. Otro indicador son las políticas laborales. Entonces en las políticas laborales en Grecia tenemos proteccionistas, tenemos recientes, tenemos reforma hacia la flexibilidad. En Suiza ese indicador son flexibles, son negociaciones colectivas y son negociaciones muy fuertes. Y en Holanda tenemos la activación laboral flexible, flexecurity, ¿sí? Ahí dice flexecurity, que es flexible hacia la seguridad. También tenemos otro indicador o los desafíos, que es la deuda. En Grecia tenemos la deuda política, el desempleo juvenil, la informalidad. Tenemos en Suiza la automatización, el envejecimiento de la población también, ¿sí? Pero que no es igual a la de Holanda, ¿sí? Y en Holanda tenemos una transición energética y una competencia global. Por último, tenemos la proyección de desempleo de cada uno de los países. Entonces aquí tenemos, por decir, en Grecia tenemos en los próximos 3 años, más o menos, que está entre el 10 al 15%. Eso es muy alto. En Suiza tenemos en los próximos 3 años menos del 3%. Y en Holanda tenemos más o menos del 3 al 5%. Entonces, estos indicadores son los que nos dan a nosotros pues la luz para poder hacer los análisis de los 3 países. Muchísimas gracias, gracias por prestar la atención, por ver este video, y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao, muchas gracias.